Bueno, hermanos, sean todos muy bienvenidos. Acompañen por favor en sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 4. Y estaremos hoy mirando los versículos del 15 al 26. Pero quisiera retomar para de pronto aquellos que no estuvieron hace 8 días la lectura desde el versículo 1. Entonces, leeremos la santa palabra de nuestro Dios en Juan capítulo 4, de los versos 1 al 26. Versos 1 al 26. Y dice así la palabra del Señor. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dadme de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob y que nos dio este pozo, del cual bebieron sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacar. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Amén. Amén. Padre santo, de Dios eterno y todopoderoso, queremos encomendar este momento a ti. Queremos despojarnos de todo y venir al trono de la gracia, reconociendo, Señor, que ahí hallamos oportuno socorro, y reconociendo
que no somos merecedores del don tan maravilloso que tú nos has dado. También reconociendo la incompetencia que tenemos de presentarnos delante de ti y que solo por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, podemos estar aquí de pie y los hermanos escuchando. Que tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos lleve a la verdad y nos ayude a entender este texto, Señor. Por favor, te lo suplicamos, que lo que quisiste decir en aquel entonces sea traído a nuestra vida diaria y que podamos disfrutar de ser edificados por tu preciosa palabra, aquella que es viva y eficaz, aquella que penetra en nuestro ser, nuestro corazón, que discierne todo lo que hay en nosotros y la que nos lleva a conocer la verdad y nos lleva a adorar verdaderamente al Dios verdadero, que eres el que está en la Biblia. Gracias, Señor, por ello. Ayúdanos pues a estar atentos, a que sea tomado mi ser, mi mente, que sea claro, que mis hermanos puedan entender, que todos juntos podamos gozarnos en el Dios de nuestra salvación. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Como nuestro hermano Freddy decía, estamos en el capítulo 4, en el cual es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, en la cual tienen un diálogo y Jesús está revelando a ella. Recordemos un poco para aquellos que no pudieron estar hace 8 días, hablamos de que Jesús, luego de que los fariseos se dan cuenta de que Él está bautizando y está haciendo más discípulos que Juan el Bautista, Él decide retirarse e ir nuevamente de Judea hacia Galilea, pero antes cumplir una cita que estaba planeada desde antes de la fundación del mundo, que era necesario pasar por Samaria para tener el encuentro con esta mujer. Él pasa por Samaria, dejando atrás todo lo que significaba pasar por ahí, porque judíos y samaritanos no se la llevaban entre sí. El judío no pasaba por Samaria, porque para él pasar por ahí era pisar terreno, tierra inmunda, era contaminarse. Y Jesús rompe todo esto. Pasa allí, se sienta en el pozo. Llega una mujer a sacar agua y comienza la conversación con él. Él muestra una necesidad de beber agua como cualquier hombre tiene necesidad y siente sed, pero para llevar a esta mujer a que ella sea la que identifique la necesidad que ella tiene de que Jesús le dé agua viva. Jesús le expresa que el agua que él da es un agua de la cual el que la beba no volverá a tener sed, o sea, será completamente saciada, completamente saciada. Pero en el versículo 15, que es donde estaremos el día de hoy mirando, la mujer como que no entiende aún lo que Jesús le está expresando, porque ella le dice a Jesús que ella quiere de esa agua para 2 cosas. Una, no tener sed, que es lo que Jesús le ha dicho, y 2, no tener que regresar al pozo a tener que sacarla. Y todo lo que conllevaba el que ella fuera a ese pozo, porque recuerden que ella iba a las 12 del día, en pleno sol, donde normalmente una mujer no iba a sacar agua del pozo, para que nadie la viera, para no toparse con nadie, por su reputación que tenía entre sus mismos compatriotas samaritanos. Pero Jesús en este texto nos adentra a algo más interesante, y es porque ahora Él nos va a mostrar, y es por eso que he titulado este sermón, la verdadera adoración. La verdadera adoración. Y Él va a tomar la conversación que tiene con ella para empezar a mostrar cuál es la verdadera adoración.
y vamos a verlo en tres puntos muy sencillos. Lo primero que vamos a ver es la necesidad de la adoración. Lo segundo que vamos a ver es la instrucción de la adoración. Lo tercero, el modo de la adoración. Y lo cuarto, el objeto de la adoración. Como les decía, la mujer en el verso 15 le dice, Señor, dame desagua, porque yo no quiero tener más sed. Y yo no quiero tener que venir acá a este lugar a sacar agua. Pero Jesús le envía a hacer algo que parece que nos sacara de lo que la mujer estaba hablando. Porque si vemos el versículo 16, lo que ahora Jesús le dice a la mujer es, ve, llama a tu marido y tráelo acá, ven acá con él. Ahora, algunos dicen que lo que Jesús estaba haciendo era que necesitaba un varón ahí para que ella escuchara lo que él iba a decir y que su marido estuviera presente como la cabeza de ese hogar, de esa familia, para escuchar lo que vendría a continuación. Pero yo creo más bien que Jesús está usando una estrategia para entrar a lo profundo del corazón de esta mujer y que ella sienta la necesidad de conocer o de expresar o de confesar lo que hay dentro de ella. Jesús le dice, ven, llama a tu marido. A lo que la mujer, después de que había tenido unas conversaciones tan largas, simplemente dice tres palabras. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Ahora, ella quizás pudo pensar que Jesús estaba ahí, ese hombre no sabía su vida, él era judío, nada le interesaba a los samaritanos, nada estaba en el pueblo o en el medio en que ella se movía, pues bueno, él se va a tragar la mentira. Yo no tengo marido. Si yo le digo que no tengo marido, pare de contar, ella no tiene que decir, tráigalo acá. No tengo marido. Pero Jesús, que todo lo sabe, que todo lo conoce, al cual nada le podemos ocultar, le suelta esta perla. Verso 18. Perdón, verso 17. Bien has dicho, no tengo marido. Hasta ahí, la mujer, digamos, se tragó la mentira que yo dije, ¿cierto? Bien has dicho, no tengo marido, se la comió. Pero luego en el versículo 18, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes, o sea, el sexto, no es tu marido. Has dicho la verdad. O sea, ella cree que iba a engañar a Jesús, pero él le dice, has dicho la verdad. Porque has tenido 5 y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Has dicho la verdad, no tienes marido. Hermanos, podemos tratar de imaginarnos el choque de esta mujer al que colocar al descubierto lo que ella quería, eh, lo que ella quería que él realmente no se diera cuenta, al decir no tengo marido. Y como Jesús, que todo lo conoce, que es omnisciente, que es omnipresente, le dice a ella lo que hay dentro de ella. Algo así como, yo sé que tú tienes una necesidad y bien has dicho que no tienes marido, porque has tratado de suplir esa necesidad con uno, con el otro, hasta llegar a 5, y el sexto aún, el que tienes ahora, no es tu marido. Ahora, lo que está haciendo el Señor Jesús es entrando en el corazón de esta mujer para poner al descubierto su pecado. Su pecado. Y también lo que nos muestra
es que el estar conviviendo con este hombre también es pecado. O sea, no solo lo que ella haya usado, algunos dicen muchas cosas, dicen, ella trató de usar todas las artimañas que se pueden usar para tratar de conseguir la carta de divorcio, para no estar con este, para no estar con este, para no estar con este, ahora estaba con este, pero no había, digamos así, formalizado su matrimonio. Ese con el que estás tampoco no es tu marido. Y esto nos debe llevar a pensar mucho en nuestros tiempos. Normalmente los jóvenes hoy en día, muchos no quieren casarse. O sea, ellos no piensan en formar una familia, no piensan en casarse, de hecho ven el matrimonio y hasta los hijos. Y lo digo porque he hablado con algunos ven los hijos como un impedimento para desarrollarse profesionalmente, algunos ven su esposo o su esposa como algo que los ata o que no los deja ser libres. Entonces muchos no quieren casarse, pero hay otros que tienen otro pensamiento y es, yo me voy a vivir con él, con ella, y si las cosas funcionan, entonces de pronto miramos a ver si nos casamos. Ese con que vives no es tu marido. Ese con que tú vives no es tu marido. Hermanos, el matrimonio es la constitución de un hombre y una mujer que se unen en una sola carne y que públicamente expresan delante de Dios esa relación. Lo que llamamos unión libre es un pecado. Al igual que él muestra acá que el divorcio tampoco está en la mente de Dios. Pero regresemos a la historia. Él le saca esa bomba a la mujer. O sea, ¿cómo es posible que sepa eso? ¿Dónde me habrá visto? ¿O quién le habrá contado? Pero la mujer reconoce ese pecado. Él reconoce ese pecado. Venga, pero el texto no dice que ella se arrepintió y que dijo, sí, me arrepiento. Pero mire, que ella no desmiente. Al no desmentir, reconoce que es verdad lo que él está diciendo y que ella está en pecado. Porque lo que ella dice es, le dijo la mujer, verso 19, Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, Señor, lo que has dicho es verdad. Yo reconozco que lo que tú has dicho, de que he tenido 5 maridos y que el hombre con que ahora estoy no es mi marido, eso es verdad. Eso es verdad. Ella reconoce su pecado y reconoce también que Jesús no es cualquiera. O sea, que el hombre que le ha pedido de beber, ese judío que se ha atrevido a hablar con ella y le ha pedido de beber, no es cualquier judío, es un profeta, es un profeta. Ahora, el reconocerlo como profeta es, de cierta forma, dar unos visos de que ella lo está reconociendo como el que estaban esperando. ¿Por qué? Porque recuerden que los samaritanos solamente tenían como palabra de Dios los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Ellos no reconocían ni los salmos, ni los profetas, ni ningún otro libro que había después de Deuteronomio, en donde era revelado el Mesías. Pero ellos se basaban en Deuteronomio, que hablaba de que después de Moisés
no habría más profetas, sino que Dios enviaría a un profeta que ese sería el Mesías. Entonces, de cierta forma, ella como samaritana no reconoce a los profetas, pero le está diciendo al Señor, tú eres un profeta. A lo que está mostrando, su pecado está reconociendo lo que Él es y lo que Él le ha dicho es verdad y está demostrando su necesidad. Su necesidad. Ahora, ¿de qué necesidad hablo acá? De la necesidad que todo ser humano tiene de confesar su pecado delante de Dios. A menos de que usted y yo hayamos reconocido la necesidad de arrepentirnos y de creer en Jesús, no habrá adoración verdadera. Porque Dios nos creó para adorarlo. Por eso, en nuestro ser está el adorar. Y por eso, si no conocemos a el verdadero Dios al que debemos adorar, terminaremos adorando cualquier otra cosa. Y solo mirar hacia afuera, mirar la televisión, o sea, vemos cómo los seres humanos terminan adorando cualquier otra cosa. Como la Biblia misma nos muestra eso. La necesidad que tiene el hombre de adorar porque ha sido creado para gloria de Dios, para adorarlo a Él. Pero si no lo conocen a Él, terminan adorando cualquier otra cosa. Ahora, parece ser que la mujer quisiera abrir otros caminos para no seguir con la misma conversación. Porque ella le dice, parece que tú eres profeta. Y ahora le va a decir, o está preocupada del lugar donde se debe adorar. Entonces algunos dicen, claro, lo que ella hizo fue irse por la tangente, cambiar la conversación para sacar las ramas y que todo quedara ahí, ¿cierto? Y que no se siguiera tocando el tema. Pero, yo creo, mis hermanos, y estuve mirando esto, leyendo esto, yo más bien creo que una persona que es redimida, o sea, cuando tú y yo reconocemos nuestro pecado, reconocemos la necesidad de Jesús, de un Salvador, en nuestro interior hay una preocupación por adorar a Dios. O sea, Dios coloca en nosotros el preocuparnos la forma y la manera como debemos de adorarlo verdaderamente. Entonces la mujer le dice al Señor, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén. Cuando está diciendo vosotros decís, se está refiriendo a los judíos. Los judíos dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. A ella le entra una preocupación, bueno, o sea, ha existido muchas brechas entre los samaritanos y los judíos. Y dentro de esa brecha está el tema de la adoración. Yo quiero adorar a Dios como debe de ser, pero mis antepasados dicen que se debe de adorar acá en este monte, pero ustedes dicen que es en Jerusalén. Dígame, ¿cómo es la cosa? ¿En dónde? Entonces ahí es donde va a entrar nuestro segundo punto, que es la instrucción. Ahora, él va a dar instrucción sobre la verdadera adoración, se lo va a dar a esta mujer, por ende, como la palabra es viva y es ayer, hoy, por los siglos, nos va a dar instrucciones a nosotros también de cómo debe ser la verdadera adoración. Entonces, lo primero que vemos acá en este texto es que la adoración no depende del lugar. La adoración no depende del lugar. Es más, Jesús hace un contraste entre la adoración de los judíos y la adoración de los samaritanos. Y lo primero que él dice entonces es esto.
Dice, verso 21, verso 21. Jesús le dijo, mujer, cree que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ahora, tenemos que volver a mirar el contexto histórico para poder entender esto. La mujer está diciendo, mis antepasados, mis padres dicen que en este monte, señalando al monte de Gerizim, el monte de Gerizim que estaba situado en Samaria. Era un monte que era muy importante para los israelitas. Se dice que en ese monte fue donde iba a sacrificar Abraham, a, a Isaac, que ocurrieron varios acontecimientos en ese monte. Entonces los samaritanos decían, este es el verdadero monte donde se debe adorar, porque ha sido muy importante. Ahora, recuerden, ellos tenían solo los 5 libros del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Y ella dice, y los judíos dicen que es en Jerusalén. Ahora, ¿por qué? Porque resulta que Dios en Crónicas, en Segunda de Crónicas 6:6, Él establece que es ahí, en Jerusalén, donde Él va a hacer casa o donde Él va a habitar, o sea, donde va a estar y donde va a ser el centro de la adoración. Entonces, por eso ahí es que se construye el templo. El templo se construye porque va a ser la morada de Dios en la cual el pueblo se va a acercar a adorar. Pero ellos dicen, no, pues todo el problema que tuvimos de que ustedes no nos dejaron participar en lo del templo y todo eso, entonces ellos terminan construyendo un templo para adorar. Entonces ella tiene ese cuestionamiento. Bueno, ¿realmente dónde es? Es en el monte donde mis padres y mis antepasados han dicho que se debe de adorar. Es en Jerusalén donde se debe de adorar. ¿Realmente dónde es? ¿Dónde es que debemos adorar? ¿Dónde es que debemos adorar? Y Jesús le dice que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis a Dios. El templo de los samaritanos ya había sido destruido antes de que Jesús viniera, en el 130 más o menos antes de Cristo. El templo de Jerusalén es destruido en el 70 después de Cristo. Él está diciendo, va a llegar un momento histórico donde no va a haber templo, pero la hora viene y luego él le dice, y la hora es. O sea, la hora viene y la hora es ya. Porque yo estoy aquí. Cuando se refiere acá, él se está refiriendo al sacrificio que él haría en la cruz y que a partir de ahí, todos los rituales, o sea, todas las leyes ceremoniales se cumplirían en él. Por eso es que nosotros ya no traemos corderos acá para sacrificar, ¿cierto? Por eso es que nosotros no tenemos candelabro, no tenemos el arca del pacto, no tenemos todos esos símbolos o esas cosas. Porque la ley ceremonial Cristo la cumplió en la cruz. Él fue el último sacrificio. Perfecto. Una vez y para siempre, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué se está refiriendo si ya no va a haber un lugar? Porque nosotros nos reunimos acá. O sea, estamos aquí. Entonces podríamos decir, no, la adoración no es en la iglesia llamada tal, es acá en comunidad de amor. Jesús se está refiriendo de una cosa mucho más personal y más íntimo. No se trata del lugar. De hecho, ya lo hemos dicho muchas veces.
Si usted cree que usted viene aquí a adorar a Dios porque estamos en estas cuatro paredes, está equivocado y equivocada. Adoramos a Dios o continuamos adorando a Dios cuando nos reunimos como pueblo de Él, como iglesia, cada uno de nosotros. La iglesia la hace cada piedra viva, o sea, usted y yo, que nos unimos y en medio de nosotros está el Señor. No se trata de este lugar. Este lugar, cuando nosotros salimos de acá, se convierte simplemente en un salón. Ahora, eso no quiere decir que no lo debemos de cuidar, que no debemos de tener organizado, todo eso. Pero cuando salimos de acá, esto se convierte simplemente en un salón. Aunque la comunidad diga, allá está la iglesia, o esa es la iglesia tal, esto es simplemente un local. Es usted y yo como piedras vivas en la roca firme que es Jesucristo, que somos la iglesia. Entonces, la adoración no se trata de un lugar. Porque entonces, si se tratara de un lugar, usted y yo adoraríamos solamente los domingos 2 horitas. Los que no vienen los miércoles adorarían solo 2 horitas. Los que no venimos los miércoles adoraríamos solamente 2 horitas. Los que vienen los miércoles ya lo adorarían 3 horitas y media. No se trata de un lugar. No se trata de que fuese en el monte de Sirín, no se trata de que fuese en Jerusalén. Él dice, ya no es así. Ya no es así. Y va a continuar con ese argumento porque nos va a seguir mostrando. Sigamos y retomemos nuestro texto. Verso 22. Porque nos dice el cómo. Entonces ya, él dice que no importa el lugar. No importa el lugar. Y ahorita vamos a retomar un poquito de eso. Ahora dice cómo. Vosotros adoráis lo que no sabéis y nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Cómo así? Espera. Jesús, usted ha dicho que no importa el lugar, pero está diciendo que nosotros los samaritanos no sabemos adorar. En cambio, los judíos sí, y tiene que ver con el conocimiento. Mire qué es lo que dice. Volvamos a leer el texto. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Y esto tiene que ser muy importante, no solo para la mujer samaritana y para los judíos de ese entonces, sino para nosotros. Porque podríamos decir, bueno, Jesús es muy amoroso, Dios es muy amoroso. ¿Y qué hay si de pronto Él está en construcción, aprendiendo a adorar y lo hace de esta forma? No le vamos a tener en cuenta porque es que Él está muy pequeño y bueno, ¿qué dirían? Vamos a este texto para que veamos la importancia de conocer cómo debemos adorar o seguir las instrucciones que Dios ha dejado en su palabra para adorarlo. Quiero que miremos este texto para que veamos que para Dios es muy importante el conocimiento de la adoración o cómo se debe adorar. Vamos a Levíticos. Levíticos 10. Por eso para nosotros debe ser muy importante conocer cómo debemos adorar a Dios. Y por eso es tan importante la predicación de hoy de la verdadera adoración.
Levíticos 10, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron el incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, el que nunca les mandó. Entonces, bueno, si Dios es tan amoroso, Dios permite que hagamos ciertas cosas, estamos en construcción, y bueno, y qué de malo tenía de que de pronto ellos, para que eso oliera más bueno, colocarle otra cosita ahí, ¿cierto? Ponerle otra ramita para que, pues al fin y al cabo era un olor fragante que iba a subir al trono de Dios, y él se iba a sentir agradado por la capacidad de Nabal y Abiú de entregar todo al Señor y hacerlo todo para que él se sienta muy bien. Dice que ellos colocaron un fuego extraño que Dios no les había mandado a que lo colocaran. ¿Qué pasó con ellos? Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Se dan cuenta que para Dios sí es importante la adoración? ¿Y cómo se debe de hacer? Y que debemos tener conocimiento de ello. Ustedes adoran algo que no conocen. Mire que es también el pensamiento o la preocupación, o lo que, digamos, de cierta forma Pablo usa para evangelizar a los de Atenas, a los atenienses, pero también él está preocupado porque ellos adoran muchos dioses. Y dentro de esos dioses, para que no se les salga ninguno por si de pronto les quedó algún dios que existe, pero que no lo adoran, y entonces ellos, como quieren adorar todos los dioses, crean una estatua del dios no conocido. Y cuando Pablo se les presenta, les dice, yo les voy a hablar, les voy a dar a conocer a aquel que ustedes no conocen, porque es necesario conocerlo para poder adorarlo. ¿Por qué entonces creen ustedes que Jesús le dice a la samaritana que la adoración de ellos está mala, está mal, o que ellos adoran algo que no conocen, pero que los judíos sí adoran lo que conocen? Bueno, porque la forma con que a Dios le ha placido revelarse para que lo conozcamos, conozcamos su carácter, sus perfecciones, su gloria, es la palabra de Dios. Y recuerden que ellos tenían la palabra de Dios incompleta, porque habían decidido que para ellos era mejor solamente reconocer los 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco. Pero a menos de que tengamos toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, no vamos a conocer a Dios y vamos a terminar hablando como debe de ser. Ay, pero venga, hay muchas personas hoy en día que tienen la Biblia y uno las ve adorando con unas cosas todas raras en sus iglesias. Es más, hay unos que colocan hasta el candelabro ahí en la iglesia y tienen el altar de los panes de la preposición. Otros que les parece mejor colocar unas velas, colocar la luz a media luz, poner un piano con unas notas bajas para que oremos, porque así vamos a acercarnos más a Dios y así Él quiere que lo adoremos. Mire, la adoración no se trata de un lugar, la adoración no se trata ni siquiera de una música. Adoramos con cánticos, pero para muchos parece ser que la adoración solamente es cantar. No. Y necesitamos escudriñar
todo el consejo de Dios, toda la escritura. Si no, no vamos a conocer el Dios que adoramos y vamos a terminar hablándolo como Él nos lo mandó. Jesús le dice, ustedes tienen solamente el Pentateuco, ustedes tienen solamente los 5 primeros libros, si es necesario que tengan los salmos, que tengan los profetas menores, los profetas mayores, es necesario que tengan todo. Hasta ahí recuerda que solamente estaba escrito en el Antiguo Testamento. Es necesario tener todo porque ahí es donde Dios se ha revelado su carácter, sus perfecciones. Es ahí donde Él se da a conocer, donde lo conocemos, donde sabemos a qué Dios estamos adorando. Por eso muchos adoran solamente a un Dios de amor, pero cuando le hablan de un Dios de justicia, de un Dios de ira, no les parece bien. Pero la Biblia nos lo muestra también. Uno de los atributos de Dios es su ira y es su justicia, su misericordia y su gracia, su amor, también su santidad. Aunque pareciera que fueran atributos que no concuerdan, Él es perfecto. Y a ese Dios es el que debemos de adorar. ¿Y cómo lo debemos de adorar? Pues como Él manda que lo adoremos. ¿Dónde está eso? En el libro Adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cómo lograr entrar en un trance para adorar en el espíritu? No, aquí, en la Biblia. Entonces, por eso es que las iglesias de hoy en día terminan haciendo todo menos adorar cuando están congregados. Y se van a extremos. Entonces está el que coloca todo eso místico para que el ambiente esté así bien bonito y entonces podamos entrar en un trance y elevarnos más nuestro espíritu a Dios. Y están los otros que no. O sea, la alabanza es una fiesta, el reunirnos es una fiesta, entonces se convierte en un desorden en la iglesia. Pero también, ojo, están aquellos que adoramos con himnos, pero nuestro corazón no está concentrado en lo que estamos cantando. Es más, el pastor Oscar ha estado enviando un texto bíblico que tiene que ver con la adoración, porque traer la ofrenda hace parte de adorar a Dios. Y dice que si traes esa ofrenda, pero tienes algo contra tu hermano, más bien déjenla ahí, pongas en paz. Se dan cuenta que la adoración no se trata de un lugar, no se trata de como yo creo. Hombre, pues que estamos en una sociedad donde la verdad es relativa, donde quizás tú tienes la razón y tú también, y yo tengo que acomodar esa razón de los dos para que entre la mía también. No. Y el texto lo va a continuar diciendo, porque mire, volvamos nuevamente al texto. Volvamos nuevamente al texto. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Recuerden que él está diciendo que los judíos adoran lo que saben porque Dios prometió que el Mesías vendría de los judíos, o sea, de la tribu de Judá, de David, vendría de ahí ese Mesías. Entonces, él les está diciendo, el Mesías viene de la salvación, viene de los judíos porque de ahí viene el Salvador, que es Jesús. Vuelve y le dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Dos elementos. En espíritu y en verdad. Lo primero que tenemos que descartar es que cuando habla de el espíritu o cuando habla del espíritu, que se está refiriendo al Espíritu Santo. No. Aquí se está refiriendo al espíritu del hombre. Es más, si ustedes pueden ver el texto, ¿cómo debería de estar la palabra espíritu si fuese el Espíritu Santo? En mayúscula.
Y si nos vamos al original, también nos vamos a dar cuenta que se está hablando del Espíritu del hombre. ¿Cómo así? O sea, que yo debo de adorar en mi espíritu, o sea, en mi ser interior. Ah, bueno, pero entonces está bien que coloque la musiquita suave, que yo cierre los ojos y yo me eleve así a ese trance maravilloso, porque yo estoy sacando de mi interior mi espíritu para que se conecte con Dios. No se trata de eso, se trata de tu corazón, de mi corazón. Dios quiere que lo adoremos interiormente, con nuestro corazón, con nuestro interior, o sea, con todo lo que somos, con todo lo que somos. Es necesario que lo adoremos, o sea, es necesario que nuestra adoración sea sincera. No que yo esté mostrando algo por fuera, pero por dentro, y es ahí entonces donde entro. Las iglesias que adoramos con himnos también nos creemos mucho que porque entonces es una fiesta solemne, son los himnos, es lo que los antepasados han hecho, y cuidado, que a menos de que tú interiormente, de tu corazón, estés presentando eso a Dios, tampoco es una verdadera adoración. Ahora, yo sé que es una lucha constante, porque no sé ustedes, pero yo a veces estoy ahí sentado y a veces mi mente se quiere volar a otra cosa, a lo que dejé o a lo que tengo que hacer mañana. Pero él dice, debes de controlar eso para que cuando te estés presentando de corazón. Ahora, eso solamente es acá entonces, solamente acá cuando nos reunimos nosotros. Miren, en mi casa, en mi trabajo, es una vida rendida al Señor. Eso es la adoración. La oración no se trata de la canción. Ahora, eh, lo que estamos cantando tiene que estar sustentado en la palabra, porque ahí viene lo otro, en verdad. ¿Y cuál es la verdad revelada de Dios? La escritura. Esa es la verdad revelada de Dios. Tiene que ser la verdad revelada de Dios la que lleve mi vida desde mi interior a presentarme delante de Dios y a continuamente estar adorándolo, no solamente cuando canto. Y que las canciones que cantamos deben de estar sustentadas en la palabra, porque música cristiana hay mucha, pero si realmente nos tomamos el tiempo de revisar lo que están cantando, llegamos a la conclusión que eso no es lo que dice la palabra. Y si eso no es lo que dice la palabra, entonces eso no es música para mí, al Dios verdadero. Pero vuelvo y digo, es una vida, o sea, en espíritu, por eso no es el lugar, es en todo tiempo, en todo tiempo. Pablo dice, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo y eficaz, ¿cierto? Que ese es el verdadero culto, o sea, esa es la verdadera adoración. Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios, por su misericordia y su gracia, nos ha dado vida. Él nos ha dado a beber el agua viva, para que ahora usted y yo estemos vivos. Por eso ya los sacrificios no se presentan muertos, los sacrificios se presentaban muertos, el corderito se presentaba muerto. Ahora es vivo, porque se trata de una vida que continuamente está pensando en cómo agradar a Dios y está siempre meditando en lo que la palabra dice y cómo debe de ser mi vida.
Entonces, por eso adoramos aquí, pero adoramos en nuestra casa. Adoramos cuando estamos a solas. ¿Habrá algo que le podamos ocultar a Dios? Usted está ahí solo y no hay nadie. Es más, yo no sé si su casa tenga cámaras, la mía no. No hay nadie que me esté mirando. Y ahí yo tengo que estar pensando en que debo adorar a Dios. Si debo estar pensando en que debo adorar a Dios, debo estar pensando en qué estoy mirando, qué estoy escuchando, en qué estoy ocupando mi tiempo. En el trabajo. Recordemos que el trabajo es la oportunidad que Dios nos da para servirle a Él. No es al jefe, no es al supervisor que me la tiene montada y no le gusta nada de lo que yo hago. Es a Jesús. La adoración debe ser en espíritu y en verdad. Ahora, Él sigue diciendo por qué razón. Él sigue diciendo, perdón mis hermanos, esto hace parte del punto 3, ¿cierto? Los versículos 23 y 24 hacen parte del punto 3, el modo. Entonces dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Ahora, pregunta, ¿Dios necesita de alguien o de algo? ¿Dios necesita de alguien o de algo? No, porque entonces dejaría de ser Dios. Pero el texto nos dice que Él, tales adoradores, busca que le adoren. Él se complace, Él se complace en que lo adoren como Él es y como Él quiere que lo adoren. Se complace y por eso Él ha creado la iglesia. Por eso te ha salvado. Por eso te ha dado nueva vida. Versículo 24 dice, ¿por qué no se trata de un lugar? Porque Dios es espíritu. Dios es inmaterial. Él es espíritu. Y Él habita en cada espacio de la tierra. Y sigue diciendo el texto que es necesario que usted y yo lo adoremos. Es necesario. Él nos ha creado para su gloria. Y es necesario que usted y yo le demos la gloria. Entonces, por eso es tan importante que sepamos el cómo y el qué, el cuándo. Y ahora vamos a pasar a nuestro último punto, el objeto. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Ella tenía una esperanza. Quizás Jesús no lo está dejando tan claro ahí, ¿cierto? Pero ella tiene una esperanza de que cuando llegue el Mesías, Él le aclarará todo esto. Él le va a aclarar todo esto. Ahora, es interesante que la mujer está esperando el Mesías para que le clarifique algunas cosas. Dónde adorar, cómo se debe adorar, ¿cierto? Y los judíos, aunque la salvación venía de los judíos, aunque tenían toda la escritura, estaban esperando un rey políticamente y militarmente poderosísimo para que lo librara de la opresión del imperio romano. Pero esta mujer, en su sinceridad, ella quería era poder clarificar
cómo adorar a Dios. Si Él ya me ha tenido en cuenta, si Él ya me ha salvado, si Él ya me ha perdonado, el que tenga esta vida tan promiscua. Yo ahora quiero saber cómo lo puedo adorar y cómo lo debo de adorar. Pero cuando llegue el Mesías, cuando llegue el Cristo, Él nos va a aclarar todas estas cosas. A lo que Jesús hace la revelación que no se la ha hecho hasta ahora a nadie. Pues en lo que llevamos del Evangelio de Juan. Yo soy el que habla contigo. Yo soy el Cristo. Yo soy el Mesías. Es más, Juan va a usar muchas veces la palabra yo soy para referirse a Jesús en su Evangelio, para demostrar lo que ocurrió allá en la zarza con Moisés. Moisés va a ir al pueblo a decirle que Dios los va a sacar de la esclavitud y se va a presentar delante del faraón, pero él tiene más temor primero de presentarse delante del pueblo. Y yo, ¿a quién le voy a decir que me ha mandado para sacarlos a ellos? Si yo me volé de allá porque asesiné a una persona y me vine de allá volado y yo no quiero volver por allá. Y Dios le dice, yo soy el que soy. Lo que está diciendo acá Jesús es, yo soy Dios. Yo soy Dios y soy el Mesías prometido, soy el Cristo en el cual hay salvación, en el cual se cumple toda la ley y los profetas, los lugares de adoración y los ritos de adoración. Ahora yo estoy presente y con el sacrificio que le voy a presentar, todos ustedes podrán adorar en espíritu y en verdad al Padre, porque ahora tendrán acceso a Él por la obra redentora que yo les daré. El objeto de nuestra adoración es Cristo. No hay ningún otro objeto de nuestra adoración. La adoración no es para que tú estés calmado para recibir la palabra. No. La adoración es para que usted y yo exaltemos a Dios por sus proezas, por lo que Él es, y exaltemos a Cristo por la obra que ha hecho por nosotros, por su obra de redención y porque Él es Dios. Yo soy, dice el Señor. Y a Él es el que debemos de adorar. Él es el verdadero objeto de nuestra adoración. Cuando leemos la palabra, cuando explicamos la palabra y cuando aplicamos la palabra, estamos buscando mostrar a Cristo, que conozcamos más a Cristo, que podamos verlo con mayor claridad, que podamos conocerlo para adorarlo como debe de ser. Por eso, toda predicación debe ser cristocéntrica. Toda adoración con cantos debe ser cristocéntrica. Y toda nuestra vida debe ser cristocéntrica. Cristo, Cristo, Cristo. Bueno, hermanos, para finalizar, todo ser humano tiene una necesidad de Dios, una necesidad que no puede ser vista a menos de que nos veamos a nosotros mismos. Y cuando nos vemos a nosotros mismos, nos damos cuenta del pecado que hay en nosotros y de la necesidad de arrepentirnos, de pedir perdón y ahora sí, pedir salvación. Y eso es necesario. Por eso, cuando evangelizamos, es necesario mostrar a la persona su pecado. Ahora, eso no quiere decir
que llegues donde él y le diga, eres un pecador y te vas a ir al infierno y lo trates mal. No. Ahora, vemos a Jesús de esa forma acá con esta mujer. La había despreciado hasta sus mismos hermanos, o sea, hasta los samaritanos que eran liberales, porque ellos tenían paganismo y tenían al mismo tiempo a Dios. Tenían los dioses paganos y al mismo tiempo a Dios. Ellos eran liberales y aún ellos la habían rechazado y la habían acusado, porque el ir a las 12 nos mostraba que eso era, ya no quería ser vista por nadie. Vemos a Jesús acercándose y eres una promiscua, te vas a ir al infierno y a condenar. Tengo sed, dame de beber. No, lo vemos colocándose a la par con ella, que ella vea que él tiene necesidad de ella o de un favor de ella o de algo que ella tiene, para luego voltear y mostrarle la necesidad que ella tiene de él, luego mostrarle su pecado, que se arrepienta y ahora mostrarle su identidad, o sea, mostrarse él. Se van dando cuenta cómo Jesús nos muestra acá un modelo de evangelismo. Ahora, él se acercó donde ella, le pidió, sintió la necesidad, todo esto, pero cuando fue el momento, le mostró su pecado. ¿Por qué es necesario? Es necesario mostrar, o sea, a menos de que el ser humano se arrepienta, no hay salvación. O sea, se tiene que arrepentir de sus pecados y venir a Cristo, reconociendo que Él es el único que lo puede perdonar y el único que puede, por su sacrificio, salvarlo. Pero también Dios nos muestra acá la importancia de la adoración. Hermanos, es tan importante que tengamos un concepto claro de la adoración. Y de hecho, esta mañana se habló de eso. Los puritanos, los reformadores, nombraron esto el sistema regulativo de la adoración. Porque para ellos, estudiar la Biblia y reconocer que lo que Dios quiere era muy importante. Pero no pensemos en estos hombres, porque entonces estaríamos cayendo también en pecado pensando que los antepasados, porque la mujer estaba pensando en eso. Espera, es que los antepasados míos dicen que tiene que ser en este monte. No, Jesús nos lo mostró. La importancia que hay en la adoración. ¿Cuál es la verdadera adoración y qué realmente debe ser? Y eso debe ser muy importante para nosotros como iglesia y para cada uno como individuo salvado por la gracia de Dios. Entonces, viene la pregunta. ¿Te has arrepentido de tus pecados y has venido a Cristo? Si no lo has hecho, hoy es el día. Ahora, para aquellos que respondieron audiblemente y en su mente, amén. ¿Cómo estás adorando a Dios? Señor, Dios nuestro, todopoderoso, glorioso, grande, misericordioso. Te agradecemos tu bondad, tu fidelidad y tu amor, porque nos has salvado sin merecerlo. Y quizás podamos decir que la mujer samaritana era una gran pecadora, pero oh, cuántos pecados me has perdonado y me has hecho libre, libre del pecado y de la esclavitud de él. Me has dado vida, nos has dado vida.
para que ahora podamos acercarnos a ti y te podamos adorar en espíritu y en verdad. Y aún así, más, quieres tú que no necesitas de nada, gloriarte en nuestra oración. Gracias, Señor. Pero también, Señor, sé que quizás hay muchos que no han venido verdaderamente a ti. Quizás otros escucharán la locura de la predicación en el video que quede grabado. Señor, yo te suplico para que tú les des el don que le ofreciste a San Pedro, ese gran regalo, y le permitas venir al arrepentimiento y a la fe, para que sean salvos por tu gracia y que se unan a tu pueblo, a tu iglesia, para que te adoren, pero que también continúen adorándote una vez no estamos reunidos. Ayúdanos, Señor, porque reconocemos que solos somos incapaces. La palabra dice que debemos de estar pegados a la vida, porque separados de ella nada podemos hacer. Separados de ti nada podemos hacer. Necesitamos que tú sigas derramando tu gracia y te lo suplicamos para ello, para seguir aprendiendo, para seguir, Señor, pensando en esto que debemos de tener en cuenta. ¿Cómo quieres que te adoremos, Señor? Gracias por ello, Señor. Permite pues que ahora con los cantos sean adoración a ti, una verdadera adoración, que estemos conectados en espíritu, que estemos adorando en espíritu y que estemos cantando la verdad escritural y que todos podamos gozarnos en ti, Señor, en el Dios verdadero, en Cristo Jesús. Amén.